Así que ya entonces estamos grabando. Em, a ver, hola a la gente que esté viendo este video, esta grabación. Buenas chavales. Ahora vamos a ver un breve repaso de cinemática de lo que faltó como por ver. Ya, vendría siendo un poquito de MRU. Y igual esto es cortito, así que no creo que demorarme mucho. MRU-R. Ya. Entonces, el MRUA, ya, como el nombre lo indica, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Es decir, es decir, es acelerado. ¿Ya? Acá quiero hacer un breve entre paréntesis, ¿ya? De que ambos de estos movimientos deberían que ser acelerados. ¿Ya? Ahora, el por qué no son ambos considerados como acelerados o hacen como esta distinción entre aceleración y retardado, no sé por qué lo hacen, sinceramente. ¿Ya? De hecho, solamente por el hecho de tener una aceleración no, no nula, distinta de cero, ya es un movimiento acelerado. Entonces, no sé por qué hacen como esta distinción. Y es como, pero eso. En fin, entonces, ambos son acelerados, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero la gracia del MRUA es que aumenta, ¿ya? Aumenta, aumenta la magnitud de la velocidad, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el MRUR, ¿ya? También es acelerado, ¿ya? Pero a diferencia de esto, disminuye, disminuye la, la magnitud de la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que algo sea MRUA o algo sea MRUR? ¿Alguien tiene una idea? ¿O una noción o algo así? Sí, Anastasia. No sé si estoy en lo correcto, pero por lo que pasaron anteriormente, tiene que ver como que vayan ambos hacia el mismo lado y que otro vaya tipo al lado contrario, tipo el movimiento. No sé si me explico. Sí, exacto. Eso mismo hace que un movimiento sea MRUA o MRUR. ¿Ya? Que, uy, acá en el chat también dice algo que el retardado es cuando frena. Sí, también. También. Ya. Entonces, súper los dos. ¿Ya? El MRUA, ¿ya? MRUA se produce porque la aceleración y la velocidad, ¿ya? Tienen el mismo, no, el mismo no, perdón que no se va a escribir, tienen la misma, ahí sí, esto no sé por qué ocurrió esto, tiene la misma dirección y sentido, ¿de acuerdo? Es lo que decía su compañera.
que ambos van hacia el mismo lado, ¿de acuerdo? Y pueden ir así o pueden ir así, ¿ya? También pueden ir así, ¿de acuerdo? También pueden ir así, ¿ya? Pero en el fondo lo que importa es que tanto el vector de velocidad sea paralelo, ¿ya? Con el vector de aceleración, ¿ya? Y tengan el mismo sentido, ¿de acuerdo? Es decir, que la flecha que indica el sentido está apuntando a la misma dirección, o sea, a la misma parte, por así decirlo, ¿ya? Entonces, súper, 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 súper. En cambio, el MRUR, ¿cierto? Es lo mismo que esto, como tiene que la aceleración y la velocidad tiene la misma dirección, pero tienen sentido distinto. Sentido distinto, ¿de acuerdo? Es decir, que en vez de tener como esos vectores, o esa configuración de los vectores, tengamos configuraciones como así. Ok, esta es la aceleración y esta es la velocidad, y no sé, esta sea la aceleración y esta sea la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son análogos. Ya. Y ahora, el hecho de que acá ambos vayan en la misma dirección y en el mismo sentido, hace que el vector de velocidad vaya aumentando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es decir, aumenta la velocidad. Aumenta la, la velocidad. ¿Ya? Y acá disminuye la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, no hay ninguna duda con esto, ¿cierto? No, profe. ¿No? Ya. Súper, súper, súper. Entonces, si no hay dudas, entonces apliquemos esto de acá. ¿Ya? Ustedes vieron que en el movimiento rectilíneo uniforme se puede modelar con la ecuación de itinerario, ¿cierto? Que era esta ecuación de acá. Ecuación de itinerario. ¿Ya? Que básicamente dice que la posición final de un cuerpo en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la ecuación de itinerario. ¿Ya? Entonces, hay dos casos especiales, ¿ya? En los que se puede usar esta ecuación de itinerario, ¿ya? Y es para caída libre, y para lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical. ¿Ya? El primer caso de caída libre, eh, la situación que se intenta recrear, valga la redundancia, es de caída libre. ¿Ya? Es decir, vamos a tener un cuerpo, ¿cierto? En que se le va a dejar caer libremente, ¿ya? Sin darle un empujón como inicial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Ya? Si yo suelto este cuerpo, ¿ya? Sin darle ningún como empujón hacia abajo, ¿cuál va a ser la velocidad inicial en el instante en que yo lo suelte?
0. Va a ser 0, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la aceleración que afecta acá? La gravedad. La de la gravedad. Súper, 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 súper. Entonces, si nosotros tenemos que nuestra posición final es AT x sub 0 más VI por t más un medio AT cuadrado, bla, 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 ¿cierto? Si reemplazamos con los valores que nosotros dijimos, ¿ya? Es decir, si hacemos esto a igual a 0, porque VI es 0, ¿ya? Y esta de acá, tomamos la gravedad, ¿de acuerdo? Vamos a tener que la posición final, en función de t, va a ser la posición inicial más o menos, ¿ya? Un medio de la gravedad del tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a depender este más o menos? ¿Y de qué va a depender este x sub 0? ¿De qué podría depender? Ya que, ¿cómo se llama esto? Es que, a ver, es de la percepción porque aquí la pelota, o sea, esta pelotita está cayendo para abajo. Entonces va a ser negativo. Ya, pero ojo ahí, ¿ya? Como depende del punto de inicio, ¿no? O algo así. Algo así, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de la semana pasada, de sistema de referencias? De que una posición puede ser distinta dependiendo de dónde uno lo mire. Sí, Ya. ya. Entonces, esta posición inicial, ¿de acuerdo? También va a depender de dónde nosotros impongamos el sistema de referencias, ¿ya? Por eso es importante, no importante, importantísimo, importantísimo, si se escribe, el sistema de referencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar el valor de x sub 0 y de decir cuál es más y cuál es menos, ¿ya? Entonces, entonces, supongamos tres casos, ¿ya? Vamos a suponer tres posibles sistemas de referencias, ¿ya? Que la gente puede utilizar, ¿ya? O los más comunes. Y es que antes de esto, imagínense que acá está el piso y esto está a una altura h, ¿ya? Entonces, el primer sistema de referencias que se les podría ocurrir es un sistema de referencias así, ¿ya? Donde este es el X positivo y este es el Y positivo, ¿ya? Es decir, todo lo que vaya hacia la derecha y hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya hacia abajo, ¿ya? Y hacia la izquierda va a ser negativo, ¿de acuerdo? Ahora, antes de seguir, también se me olvidó dibujar la gravedad, ¿cierto? Que apunta hacia abajo, ¿ya? Entonces, si yo empiezo desde este sistema de referencias, ¿ya? Lo pueden ver como una persona que está acá, ¿ya? Inicialmente, ¿dónde va a ver la persona que está viendo bajo este sistema de referencias la, la pelota? ¿O a qué distancia? De nuevo, profe, ¿cuál fue la pregunta? Que en el tiempo cero, ¿ya? Cuando Ajá. todavía no sueltan la pelota, cuando está como a punto de soltarla, ¿ya? Eh, 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 ¿Cuál va a ser la posición o la distancia, ¿cierto? Que va a tener esta
pelota de acá con respecto a esta persona? Es decir, estoy preguntando cuál es el R sub 0 o la posición sub 0, como la posición inicial. ¿Va a estar sobre la persona o no? ¿O no tiene que ver con eso? Sí, 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 sí. Me dicen en el chat la altura. Exacto. Muy bien. Entonces, cuando estemos en el tiempo igual a 0, ¿ya? Lo que podríamos hacer es hacer este análisis de que xf de t, ¿cierto? Es igual a h, ¿ya? En el tiempo 0, ¿de acuerdo? Y con esto ustedes pueden obtener que x sub 0 más o menos un medio de g por el tiempo, que es 0 al cuadrado, se les va a anular. Y de acá consiguen que h sub 0 es igual a x sub 0. O sea, perdón, que h es igual a x sub 0. ¿Ya? Inicialmente, cuando la persona está abajo y la persona todavía no suelta como el balón, la persona va a ver que está a una altura de h metros o h kilómetros. ¿Ya? Vendría siendo esta altura de acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya, entonces ya calculamos el x sub 0, ¿cierto? Ahora vamos a obtener si es positivo o negativo, ¿ya? Y todo esto depende de nuestro sistema de referencias, ¿ya? Acá yo dije que todo lo que fuese hacia la derecha, ¿ya? Y hacia arriba sea positivo, y por ende, todo lo que vaya hacia abajo, ¿ya? En este caso, el vector de aceleración de gravedad va hacia abajo, está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo, ¿ya? Entonces, lo que ya hemos dicho, vamos a tener que nuestro xf de t va a ser igual a h menos un medio que t cuadrado, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la posición inicial va a ser la altura. Es lo mismo. La posición inicial va a ser la altura en la que está, ¿ya? Ya. En el caso de que no lance la pelota. En el caso, no, es que ese es el punto. En el instante en que todavía no la lanza, en el x sub 0, ¿ya? Todavía no lanza la pelota, pero a Ya. lo largo de que se va, justo después de ese instante, suelta la pelota empieza a caer, ¿ya? Digo, ¿ya? Entonces, esta posición que se va a estar modelando, como esa de ahí, después esta de acá, después esa de acá, viene dada por esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, si te fijas, acá cada vez como que la distancia entre la persona y la pelota se va achicando, ¿ya? Y este es el factor que permite que vaya como achicando la altura, ¿ya? Pero todo esto depende de nuestro sistema de referencia, ¿ya? Otro sistema de referencias que hubiésemos utilizado es, en vez de como de considerar la posición de la persona que esté abajo, hubiésemos considerado la posición de la persona que lanza la pelota, ¿ya? Y en este caso,
De todas formas, hubiésemos hecho esto de acá. Y positivo y X positivo, ¿ya? Entonces, en el instante 0, ¿cuál va a ser la posición inicial de la pelota con respecto a este sistema de referencias? Esto es lo más correcto que tuve que haber hecho. Ahí, ahí sí. Considerando que la gravedad va hacia abajo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ok. Y en el instante en que estoy antes de soltar la pelota, ¿cuál es la distancia entre el origen de este sistema de referencias y la esfera? O la pelota. 0, exacto. Porque parte desde el inicio. ¿Ya? Entonces vamos a tener que nuestro XF, en función del tiempo, va a ser igual a X sub 0 más VI de t más menos un medio G de t cuadrado, ¿cierto? Y dijimos que X sub 0 va a ser 0, porque parte desde el origen, más esto de acá también se cancela, porque es 0, la velocidad inicial, y este de acá, al igual que lo hicimos antes, como nuestra gravedad va hacia abajo, nosotros dijimos que todo lo positivo fuese hacia arriba, este va a ir con un menos, ¿ya? Entonces vamos a tener como un medio, menos un medio, g de t cuadrado. Y se va a hacer eh, como otra parametrización de la situación que estamos observando, ¿ya? Profe, Ujú. que me quedó un poco atrás. El tema, a ver, ¿cómo qué pregunta me tendrían que hacer para que yo reemplace la posición inicial con la altura? Posición inicial con altura. Eh, por lo general, nunca se pregunta esto, ¿ya? Implícitamente, sino que esto se hace para poder trabajar con los ejercicios, ¿de acuerdo? Para primero poder como, no sé, decir, ya, ¿cuánto se demorará la esfera en caer? ¿Ya? O para decir, no sé, ¿cuánto demorará en llegar hasta la mitad? ¿Ya? Y después, ¿cuánto demorará desde la segunda mitad para abajo? Todas esas preguntas, para poder realizarlas, lo primero que tengo que hacer es dibujar mi sistema de referencias e imponerlo. ¿Ya? Porque esto es como lo inicial de los sistemas de referencias. ¿Ya? En el fondo, el X sub 0, ¿ya? Y que sea esto positivo o negativo, depende solamente de ti, ¿ya? Y depende de que sea lo más cómodo para trabajar, ¿ya? Sí, Anastasia. Tengo una duda, es que ya que depende de tipo el punto de referencia, tipo de la perspectiva, Ujú. el resultado, ¿cómo sé si el resultado que yo tomé de la perspectiva que yo escogí es el bueno en el problema? ¿O la perspectiva la tienen que dar sí o sí en el problema o ejercicio que te coloquen? La perspectiva, uno la va a escoger, generalmente, ¿ya? A no ser que en el ejercicio pongan como implícita, o sea, explícitamente, perdón, consideren un sistema de referencias donde el centro es tanto, 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 ¿ya? Pero por lo general, el sistema de referencias uno lo escoge, ¿ya? La gracia de que uno lo escoja es que yo puedo elegir un X sub 0 ideal para que trabajar sea más cómodo, ¿ya? Por ejemplo, acá es mucho más cómodo trabajar con esta fórmula de acá, en mi opinión, ¿ya? X f de t es igual a menos un medio gt cuadrado, ¿ya? Ahora,
el hecho de que se llegue a una pregunta, o sea, perdón, a una respuesta o a otra, ¿de acuerdo? Utilizando un sistema de referencias, da igual, ¿ya? El hecho de que uno llegue a la respuesta correcta tiene que ver solamente con que uno sea congruente con su sistema de referencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, pónganse ustedes que yo elijo este sistema de referencias, ¿ya? Este de acá. Yo digo que al final, quiero saber cuánto se demorará cuando esté acá, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo final? Entonces, este h de acá, como está más abajo, ¿de acuerdo? O va hacia abajo con respecto a mi sistema de referencias, ¿ya? Tendría que ser positiva o negativa en la posición final. Negativa. Negativa, exacto. Recuerden que la posición es un vector, ¿ya? Entonces, la posición final, ¿de acuerdo? Va a estar por debajo de donde yo definí el sistema de coordenadas. Entonces voy a tener algo como menos h es igual a menos un medio g de final al cuadrado, ¿cierto? Y acá yo puedo despejar, se me elimina eso con eso. Tengo que h es igual a un medio g, ¿ya? De f al cuadrado, ¿de acuerdo? Acá estoy haciendo la pregunta de cuánto va a demorarse en que llegue hacia abajo, hacia como al punto más bajo, ¿de acuerdo? Y acá es fácilmente despejar TF, ¿ya? Sería 2h partido en g, ¿sí? Y después sacarle la raíz y todo eso. Lo voy a dejar así porque es muy feo como hacer la raíz, ¿ya? Entonces, llegamos a esa expresión, ¿de acuerdo? Si yo utilizase esta, ¿cómo se llama esto? Este sistema de referencias, ¿ya? Con el que estamos trabajando acá, vamos a tener que en el tiempo final la pelota va a estar acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la posición final con respecto a este sistema de referencias? Está justito, justito, justito donde donde configuré que fuese el inicio. ¿Cero también o no? 0, ¿cierto? Entonces, si yo tomo esta ecuación de acá, ¿ya? Si yo tomo esta ecuación de acá, el C contra el U, me voy a trabajar con ella. Yo evalúo en el tiempo final, ¿de acuerdo? Es decir, digo que x de f en el tiempo final sea igual a 0, ¿cierto? Porque la posición final en ese sistema de referencias es 0. Voy a tener que h menos un medio g de final cuadrado, ¿cierto? Y me voy a quedar solamente con esta parte de la igualdad, ¿ya? De que 0 es igual a h menos un medio g de f al cuadrado, ¿ya? Acá yo, esto de acá lo puedo pasar al otro lado, me queda un medio g de f al cuadrado. Como está restando, pasa al otro lado sumando, ¿cierto? Y acá el g lo paso dividiendo y el 2 lo paso sumando, o sea, multiplicando, disculpenme. Y me quedo con que df al cuadrado es igual a h, no, 2h, dividido por g, ¿ya? Y como pueden ver, este resultado de acá, es el mismo resultado que está acá, ¿ya? Cualquier sea, no, ¿cómo se dice? Cualquiera sea el sistema de referencias que uno elija, con tan solamente el hecho de que uno sea congruente con ese sistema de referencias, es decir, que trabajes bien con los signos,
cuándo es más, cuándo es menos, cuándo va a estar como arriba, cuándo va a estar abajo de la posición de equilibrio. Si uno trabaja correctamente, siempre se va a llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Ahora, hay algunas respuestas que dependen del sistema de referencia, como, no sé, les podrían preguntar cuál es la distancia inicial, cuál es la distancia final, ¿ya? Y acá sería, no sé, 0 y h, y acá sería al revés, como h y 0, ¿ya? Pero ese tipo de preguntas ya que dependen del sistema de referencia, generalmente les da el sistema de referencia, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen por esto, que eso, siempre que trabajen congruentemente van a llegar a lo de siempre. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Ya, buenísimo. Eh, ya. Entonces, esta es como la caída libre. ¿Ya? Finalmente la fórmula de caída libre, ¿ya? Pueden haber muchas, como la vimos acá, que pueden tener esta de acá, o pueden también tener esta de acá, ¿ya? Pero como la que siempre se utiliza, o la más usada, por así decirlo, es la altura inicial, ¿ya? Menos un medio gt cuadrado. Es decir, el primer sistema de referencias que utilizan, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero eso, ¿hay alguna duda? La altura, ¿ya? ¿Qué tiene la altura? Esta altura de acá, ¿no? La altura, ¿qué tiene la altura? Ah, no, este es un mensaje antiguo que soy, perdón. Entonces, estamos acá, ¿ya? Entonces, esa es la caída libre, ¿ya? Que básicamente se suelta un objeto sin darle como un empujón, digo así. Y luego está el lanzamiento vertical, ¿ya? Que como el nombre indica, es cuando una persona está acá y lanza verticalmente algo hacia arriba, ¿ya? Entonces va a lanzar algo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿cierto? Va a empezar a subir, a empezar a subir, a empezar a subir, hasta que en la altura máxima empieza a descender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Por lo general, el sistema de referencias que se utiliza es el de la esfera o el de la pelota, como quieran decirlo, cuando cuando recién se va a lanzar, ¿ya? Entonces, entonces, recordar que tenemos la gravedad, ¿cierto? Y la fórmula que viene dada, ¿cierto? Es la ecuación de itinerario, ¿ya? Que vendría siendo la posición inicial, y en este caso es cero, ¿ya? Más la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Acá como yo lo lanzo para arriba, ¿ya? La velocidad inicial tiene que ir para arriba, ¿de acuerdo? La velocidad inicial es positiva, ¿ya? Entonces, como es positiva, le dejamos con un más, ¿ya? Menos un medio GBT al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, esto va a... La gracia de esto es que es muy similar que la situación de arriba, ¿ya?
Solamente que acá tenemos la segunda mitad del problema, por así decirlo. ¿Ya? Porque en la situación de arriba tendríamos como solamente desde acá. ¿Ya? Después como que se lanza. Y acá tenemos la primera mitad, después la segunda mitad. ¿Ya? Pero, en fin. La gracia de esto es que este movimiento es simétrico. ¿Ya? Es decir, el tiempo que demora en subir va a ser el mismo tiempo en que demora en bajar. ¿De acuerdo? Y gracias a esto, ya, nosotros podemos encontrar fórmulas para la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si vieron las fórmulas para la velocidad. Sí, Sí, es, creo, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. exacto. Exacto, exacto. Ya, entonces, ¿qué vamos a tener acá? La situación de arriba, ya. Si ustedes hacen como ese intercambio de velocidad inicial, o sea, velocidad final, es igual VI más menos AT, ¿ya? Van a tener que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, menos GT, ¿ya? Cambio acá, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos, no un medio, ¿ya? Menos GT, ahí sí, ¿ya? De hecho, son como súper análogos estas dos situaciones, ¿ya? Pero con estas dos formulitas yo puedo saber todo, ¿ya? De hecho, acá lo importante es que el tiempo subida es igual, o sea, el tiempo subida es igual al tiempo bajada, ¿ya? Que cuando esté en el extremo, ¿de acuerdo? Así como en el punto más alto, la altura máxima, no la altura máxima, la velocidad en ese punto, ¿ya? Cuando esté acá, la velocidad de max va a ser igual a 0, ¿ya? Ojo, no la posición, ¿ya? Ni la aceleración, ¿de acuerdo? Acá la aceleración es constante. De hecho, esa es la gracia del MRU, que la aceleración siempre va a estar, ¿ya? Siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? Y sabiendo cuál va a ser la velocidad máxima, que es 0, o sea, la velocidad en el punto máximo, que es 0, ustedes pueden despejar el tiempo, ¿ya? En el que la altura es máxima, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen que esto sea 0, ¿cierto? Van a tener VI menos G de max, ¿ya? Van a tener que de max, el tiempo en el que la altura es máxima, van a tener que va a ser la velocidad inicial partida de la gravedad, ¿cierto? Y este tiempo de acá, ustedes lo pueden reemplazar en esta fórmula de acá, ¿ya? Y van a obtener que XF va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, que es este de acá, VI partido en G, menos un medio de G por VI partido en G al cuadrado, ¿ya? Recordemos que el segundo término está elevado al cuadrado, ¿ya? Y acá pasa algo muy bonito, se cancela ese meso, me queda velocidad inicial al cuadrado partido en G, menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado partido en G, ¿cierto? Y acá si hacen esa como resta de fracciones, van a quedar que la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado partido en 2G, ¿ya? Pero eso es como lo bonito de la cinemática, que con dos fórmulas ya pueden como desarrollar mucho, ¿ya? Pero eso,
especial entre paréntesis entre el sistema de coordenadas, ¿ya? Como hint, ¿de acuerdo? Yo siempre les recomendaría que pongan el sistema de coordenadas, el sistema de referencias, en donde inicia el movimiento, ¿ya? Es decir, que siempre que su x sub 0 sea igual a 0, ¿ya? Y también que ya las direcciones de que sea positivo o negativo, también está a su criterio, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengan coherencia, ¿de acuerdo? En su sistema de referencia, ¿ya? A mí por lo general me gusta utilizar el sistema de coordenadas en que uno de los ejes, el sentido, coincida con la aceleración, ¿ya? Es decir, si hubiésemos estado acá, ¿ya? El sistema de referencias que yo hubiese utilizado, no sé por qué, yo veo, yo hubiese utilizado, hubiese sido este de acá. Ya, Y positivo hacia abajo y el X positivo hacia el lado, ¿ya? De hecho acá queda como mucho más bonito porque no queda con ese signo menos, ¿ya? Quedaría como así, ¿ya? Porque la gravedad va hacia abajo y como yo dije que positivo fuese hacia abajo, me quedo con esto, ¿ya? Ahora, hay algunos casos en que no va a ser posible eso, ¿ya? Como este caso de acá, ¿ya? Donde van a tener una velocidad inicial hacia arriba, ¿cierto? Y la gravedad que va a estar hacia abajo. Pero después, lo que va a hacer la velocidad es que va a ir subiendo, 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 hasta que se hace nula en este punto. Y después va a tener una magnitud hacia abajo, ¿ya? Es como el recorrido que hace como la velocidad, ¿ya? Pero eso, ¿hay alguna duda? Profe, en este caso la posición inicial es 0. En este caso la posición inicial es 0, porque nosotros Ya, dijimos que fuese 0. ya. De hecho, siempre intenten buscar eso. Cuando la posición inicial sea 0. Porque les va a ahorrar muchos, muchos, muchos cálculos. Ya, entonces, todo claro. Todo claro, súper. Y entonces, luego de ese breve repaso, que de todas formas sí faltará algo por ver, eh, me subiría un video, ¿ya? Porque ya estamos terminando ya como el semestre, entonces a poquitito estamos reviviendo. Pero en fin, ahora toca lo entretenido, ¿ya? Que es dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, dinámica. ¿Qué es? ¿O qué entienden ustedes por dinámica? ¿O qué es lo que se imaginan cuando escuchan eso? Yo en un principio me imaginaba como dinámica, así como autos. Nunca había estado tan ¿cómo se llama esto? Ah, no, no voy a la palabra. Pero eso. Dinámica. ¿Qué es? ¿O qué entienden ustedes? En realidad lo primero que se vieron a la mente fueron muchas fórmulas. Ya. Está bien, pero no en este contexto. ¿Ya? Los libros como libros, aparecen como muchas fórmulas, muchas fórmulas. ¿Ya? Pero eso es lo bonito de acá, que van a ocupar principalmente una fórmula, ¿ya? Que va a ser F igual M por A, ¿de acuerdo? Entonces, la dinámica, ¿qué es? La dinámica ¿qué es el estudio del por qué las cosas se mueven, ¿ya? En resumidas palabras. ¿Por qué
cosas se mueven, ¿cierto? Ahora, poniendo este ejemplo que teníamos acá, ¿cierto? Acá yo les diría, no lo que yo les diría. Lo que busca responder la dinámica es por qué esta pelotita de acá se cae, ¿ya? Porque esta pelotita de acá no se pudo quedar así como estática flotando. O porque esta pelotita de acá no sale como disparada hacia el lado. ¿Entiendes? Entonces, el por qué las cosas se mueven, ¿ya? Es porque hay interacción entre las cosas. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que ya sepan la respuesta de que por qué la pelota se cae. Y es debido a la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es la gravedad? ¿O qué es la, o por qué está la gravedad? ¿Ya? Eh, 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 eh. Todas estas cosas ocurren debido a que hay fuerzas, ¿ya? ¿De acuerdo? No sé si lo escribí así bien. Fuerzas. Que sí, sí. Perdón que esté dudando mucho de mi ortografía, pero y pánico. Ya. Entonces, las cosas se mueven porque hay unas fuerzas, ¿ya? Ahora, ¿qué son las fuerzas? ¿Ya? Las fuerzas se definen como la interacción entre dos o más cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que para que se pueda ejercer una fuerza, ¿ya? Sí o sí se necesitan de dos objetos, de dos o más objetos, ¿de acuerdo? Podemos ver en el ejemplo pasado de que la esfera cae, ¿ya? O la pelota cae, porque hay una fuerza de peso que la está ejerciendo la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos objetos, la Tierra y la esfera, ¿ya? Cuando tenemos quién sufre la fuerza y quién ejerce la fuerza, ¿de acuerdo? Ahora, por eso cuando, no sé, cuando alguien dice que tengo como mucha fuerza, eh, está como mal dicho, ¿ya? Porque la fuerza no se tiene, ¿ya? No es como algo que podamos guardar en una pilita, ¿ya? Sino que la fuerza es algo que uno puede ejercer o que uno puede manifestar, ¿ya? Eh, 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 eh. De hecho, no tenemos como un índice de fuerza, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, todas las fuerzas, ¿ya? Se van a configurar mediante esta fórmula de acá, ¿ya? De que F es igual a M por A, ¿de acuerdo? Ahora, la fuerza es un vector, ¿de acuerdo? La fuerza, al ser un vector, va a tener la misma dirección y el mismo sentido que tenga la aceleración, ¿de acuerdo? Si ponemos el ejemplo de la, ¿cómo se llama esto? De la situación pasada, ¿cierto? Que teníamos que la gravedad está afectando de esa manera, ¿cierto? Esta es la aceleración de gravedad, ¿ya? Si yo le agrego una masa a esta esfera, ¿ya? Voy a obtener que la fuerza que se ejerce, ¿de acuerdo? La fuerza de peso, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es la fuerza de peso más adelante, va a tener la misma dirección, ¿cierto? Va a estar paralelo y el mismo sentido en donde está la aceleración, ¿de acuerdo? Ahora, hasta acá, ¿hay alguna duda? No, profe, todo claro.
Súper, 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 súper. Ahora, nosotros ya hablamos sobre qué era la aceleración, ¿cierto? Que es el cambio de velocidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Y ahí este puede cambiar tanto el módulo como el sentido o dirección del vector velocidad, ¿ya? Vamos a ver más adelante cuál es, como un caso en concreto, en que se cambia el sentido y la dirección, pero no el módulo, ¿ya? Ahora, ¿qué es la masa? ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea sobre qué puede ser la masa o qué entiende uno por masa? Yo por lo menos confundo mucho la masa con el peso. Ujú. Y según yo, como que la masa es como el volumen, como el espacio que tiene. Ay, no sé, en realidad no sé. Estoy puro chamullando. No, pero está bien. De hecho, por ahí van las cosas, ¿ya? Y la gracia de la masa, que no da tanta gracia, en realidad, es que todavía no hay una definición concreta para lo que es la masa, ¿de acuerdo? Newton la definió como la tendencia, ¿ya? Tendencia de un objeto a cambiar su movimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de acá? Ejemplificándolo. Si yo tengo un objeto muy masivo, no va a querer cambiar su movimiento, ¿ya? O su estado de movimiento en el que esté, ¿de acuerdo? Esto lo pueden ver, no sé, si intentan mover su closet, ¿ya? Les va a costar demasiado cambiar su estado de movimiento, que es el reposo, ¿cierto? No se está moviendo, entonces si ustedes intentan moverlo, les va a costar demasiado, ¿ya? Pero si ustedes intentan cambiar el estado de movimiento de una taza, ¿cierto? Que tiene menos masa, el closet obviamente, van a ver que es muy sencillo, ¿ya? ¿De acuerdo? De hecho, esa es como la razón de por qué los autos demoran menos como en desacelerar que los camiones, ¿ya? O que los aviones si quieren verlo o más extremadamente, ¿ya? Esto fue lo que dijo Newton, ¿ya? Es la tendencia de un objeto a cambiar su movimiento, ¿de acuerdo? Después lo que dijo Einstein es que la masa es una manifestación de la energía, ¿de acuerdo? Es eso igual de E igual a mc al cuadrado. Básicamente está diciendo que la masa es energía, ¿ya? Y Higgs, del famoso bosón de Higgs, dice que la masa es la interacción de, entre las partículas del campo de Higgs, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas tienen en común, ¿ya? Que definen a la masa en función de algo, ¿ya? Acá definen como a la masa en función de la fuerza por la aceleración, o sea, dividido la aceleración. Acá definen la masa como la energía dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado. Y acá esto lo definen como la interacción entre campos cuánticos del campo de Higgs, ¿ya? Pero hasta el día de hoy todavía no se tiene una definición de masa, ¿ya? Ahora, las dos definiciones que están como más aceptadas es esta de acá, la tendencia de un objeto a cambiar su movimiento, visto desde la dinámica, ¿ya? Y la definición de que la masa, ¿ya? O un objeto con masa es algo que tiene materia, ¿ya? Y esa materia ocupa un lugar
en el espacio, ¿ya? Y el hecho de que ocupe un lugar en el espacio le da volumen, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos definiciones que vamos a estar trabajando, ¿ya? Esta la vamos a ver más adelante, pero con esta nos vamos a quedar ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, 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 dijimos que eran las fuerzas, que es la interacción entre dos o más objetos, que era la masa, que es la tendencia de un objeto a cambiar un movimiento, ¿de acuerdo? Y ahora veamos las leyes de Newton, ¿ya? Que voy a pasar una pincelada, más que nada porque no nos queda mucho tiempo. Y las leyes de Newton son tres, ¿de acuerdo? Tres leyes ¿de acuerdo? Hasta acá. ¿Hay alguna duda con todo de acá? No, profe. ¿No? Ya, súper. Súper, súper, súper. Entonces, si tienen alguna duda, díganme. Entonces, pasemos a la primera, bien, la primera ley de Newton. ¿Ya? Eh, que básicamente dice eh, 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 que un cuerpo va a tender a mantener su movimiento si es que no se le aplica ninguna fuerza externa. ¿De acuerdo? Que básicamente vendría siendo la ley de la inercia. ¿Ya? Ley de inercia. ¿De acuerdo? Si tenemos algo, ¿ya? Un cuerpo, un objeto, una partícula, y no le inducimos una fuerza externa, esa partícula no tiene por qué cambiar su dirección de movimiento. ¿Ya? De hecho, ustedes ven que si tienen, no sé, un objeto quieto, ¿ya? Y no se le aplica ninguna fuerza, ese objeto va a seguir estando quieto. ¿Ya? Y eso, básicamente. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con la primera ley? No, ¿No? Ya. Entonces, la segunda ley, ¿de acuerdo? De Newton, es de la fuerza neta, ¿de acuerdo? Y esta ley de acá va a decir que la suma de todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo un objeto, ¿ya? Sumo todas sus fuerzas, ¿de acuerdo? Que están siendo afectadas, ¿ya? Es decir, el peso, el roce, la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo las sumo, ¿ya? Recordar que estamos sumando vectores, esa suma me va a dar igual a la masa del objeto por la aceleración que va a tener el objeto, ¿ya? Esta como signo raro, como una M invertida, es el símbolo sigma, ¿de acuerdo? Es una letra griega que antiguamente era como la S, ¿ya? La pueden encontrar así o así, ¿de acuerdo? Pero cuando vean esto acá en física, por lo menos, y quizá en otras materias, lo que van a tener que asociarlo directamente es que sumen cosas, ¿ya? En este caso nos dicen que sumemos las fuerzas, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tenemos esto de acá, ¿ya? Nosotros podremos hacer como un corolario, ¿de acuerdo? Y es unir como esta primera ley
con esta segunda ley de que si la suma de las fuerzas es igual a cero, es decir, no hay ninguna fuerza afectando a un cuerpo, este va a seguir con su movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser ese movimiento con el que puede seguir? Va a ser o en estado de reposo, ¿ya? O con, con velocidad constante, ¿ya? Que vendría siendo un MR, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes ven que si la suma de las fuerzas es igual a cero, ¿ya? Es porque la aceleración que está acá necesariamente tiene que ser igual a cero, ¿ya? Todo objeto que interactúe con alguna fuerza tiene masa, ¿ya? Excepción de los fotones, pero ese es otro tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos esto de acá, vamos a tener que nuestra ecuación de itinerario va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial más medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Si la aceleración de acá es cero, ¿ya? Se cancela ese término. Lo único que tenemos acá va a ser eso, ¿ya? Y de ahí sale de que si no hay ninguna fuerza que le esté afectando, o va a estar en reposo, y cuando nuestra velocidad inicial sea cero, o va a estar con velocidad constante. Va a ser cuando nuestra velocidad inicial sea distinto de cero, ¿ya? O va a estar en un MRU, ¿ya? Pero eso, ¿hay alguna duda? Sí, lo debo hacer en la lista. Sí, lo sé, sí, lo sé, sí, lo sé. Bien, entonces, si no hay más dudas, ¿ya? O si se quedaron con una duda, o si más adelante les surge una duda, me pueden escribir, ¿ya? Tanto al WhatsApp como a un correo, ¿ya? Y les voy a responder lo más pronto posible. Pero eso, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar lista. Déjenme desconectar esto de acá y conectar esto de acá. Y no sé qué le pasó a él. O sea, sí sé qué le puede pasar, pero está malo el PC. Entonces, vamos acá. Acá, de la asistencia. Ya estamos a 17 ya. Falta poquito para que se acabe el. Estamos a mitad del año ya. Ya, pero en fin. Ya voy a pasar lista. Eh, 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 eh. Anastasia Chávez. Presente. Super. Después Antonia Rocha. Presente. Super. Después Bastián Ortega. No está. Después Camila Valenzuela. Presente. Super. Después Emilio Arrué. No está. Felipe Arancibia. Super. Super, super, super. Felipe Arancibia. Físico no está. Jonathan Nordenfitch. Nunca lo he visto. Mariano Lecaros. Tampoco está. Matías Espinosa. Presente.
Súper. Después, Matías Valenzuela. Un poco. Matías Caballero. No, presente, súper. Matías Caballero. Matías Villagrán tampoco está. Y Paulette Monreal tampoco. Sofía Valde tampoco. Yo creo que ya estamos. Pero eso. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que fue como un breve repaso y una introducción a la dinámica. Y eso, nos vemos la próxima semana si todo sale bien. Cuídense, por favor descansen y cuídense. Chao, chao. Chao, profesor, muchas gracias, que esté bien. A ustedes por venir.